Ahora mismo se está desarrollando en París la mayor obra de arte público que vamos a ver a lo largo de este año 2021. Se trata de l'Arc de Triomphe Graut y es una obra de Jean-Claude y Christo. L'Arc de Triomphe Graut es una obra creada por los artistas Jean-Claude y Christo y que se está desarrollando en París un año después del fallecimiento de Christo y 11 años después de la defunción de Jean-Claude. Esta obra consistirá en lo siguiente: todo el Arco del Triunfo de París se envolverá, se cubrirá con 25.000 metros cuadrados de una tela llamada polipropileno. Se trata de un material de color azul plateado reciclado que a su vez estará cubierto y ligado con 3.000 metros de cuerda de color rojo. Christo y Jean-Claude fueron un matrimonio de artistas que trabajaron en colaboración para crear obras que han sido sobradamente conocidas dentro del mundo del land art y el arte público. Si os parece, empecemos contextualizando a Christo. Christo Vladimirov Yavashev nace en Bulgaria en 1937. Él huye de la Bulgaria comunista en 1956 y 2 años después, en el 58, llegará a París como refugiado político. Allí le acogerá una familia aristocrática francesa y empezará un nuevo periodo de su vida en la capital parisina. Aunque en este periodo él había recibido una formación artística convencional, sobre todo en la Escuela de Bellas Artes de Sofía, es cierto que su etapa parisina va a ser importantísima porque le va a permitir desarrollar un lenguaje artístico propio. Va a empezar a trabajar, por ejemplo, con las texturas de objetos e incluso empezará a experimentar con el hecho de envolver, de cubrir objetos cotidianos para experimentar con su textura, con su apariencia y con su volumen. No obstante, en estos inicios en París, para poder sobrevivir, Christo realizará una serie de retratos a familias burguesas y adineradas parisinas, y será justamente en este tipo de trabajo más monetario y alimenticio cuando podrá conocer a Jean-Claude, porque la madre de esta, Presilda de Guibon, le encargará un retrato a Christo. Ambos se conocerán y un tiempo después se casarán, pero lo más importante de todo esto es que empezarán a colaborar, formarán un equipo artístico y a partir de entonces realizarán obras en comunión, ambos. Y es que en 1961, 3 años después de haberse conocido, Jean-Claude y Christo empezarán a realizar obras importantísimas y muy interesantes dentro de espacios públicos. Christo, en una entrevista que le realizan desde el Centro Pompidou hace unos años, explicó que en aquella época, a lo largo de esos años de finales de los 50, principios de los 60, hubo 2 cosas que sucedieron en París y aledaños que influirían enormemente en la obra de este matrimonio. La primera de ellas es que en 1958, ese mismo año en el que se conocen, se desarrolla la Exposición Universal de Bruselas, esa misma exposición donde se construye el monumento archiconocido llamado Atomium. Él dice en esta entrevista que, que le maravilló. Por otro lado, él explica también que en aquel momento, a finales de los 50, principios de los 60, estaban empezando a llegar las obras de los expresionistas abstractos americanos a París. Se empezaron a desarrollar una serie de exposiciones en la capital francesa, quizá una de las más importantes es la de Pollock, que se realiza en 1958 y que permitió conocer un nuevo tipo de expresión artística. Pues le permitió también observar y desarrollar otro concepto de la pintura desde el terreno de lo plástico. Aunque inicialmente y de manera individual Christo había empezado a envolver pequeños objetos cotidianos, esto es cierto, también lo es el hecho de que este trabajo en conjunto con Jean-Claude, con su mujer, les llevaría a trabajar, a envolver también, ¿no? A trabajar con la cubrición también, pero envolviendo elementos de un tamaño muchísimo mayor. Ellos, llevados por esta expansión del arte que habían observado tanto en la Exposición Universal como en esos nuevos registros pictóricos y artísticos que se estaban desarrollando a finales de los 50, empiezan a plantearse obras artísticas que rompan los límites entre la pintura, la escultura, la arquitectura y el urbanismo. Así deciden dar el salto e intentan desarrollar una serie de obras que tengan como gran protagonista el entorno público, bien sea el paisaje, bien sea la ciudad, edificios, monumentos, en fin.
todo aquello con lo que convivimos cotidianamente. Debemos pensar que por aquel entonces además se estaba empezando a desarrollar una corriente artística interesantísima que es conocida como Land Art. Esta corriente en concreto deambula de manera similar a lo que os acabo de comentar entre la arquitectura, la instalación, la escultura. Siguiendo diferentes estrategias y diferentes tipologías, el Land Art crea un arte desde la naturaleza para la naturaleza, desde el paisaje para el paisaje. El paisaje, por tanto, sobre todo el natural, pero también el urbano, se convierte en un elemento fundamental de las piezas de estos artistas, que a su vez conceptualmente beben por un lado del minimal y también, obviamente, del arte conceptual. Jugando con esta alteración o transformación del paisaje y la unión y la vinculación de este con el visitante, con el usuario, con el ser humano, se genera una visión diferente del entorno, así como una reflexión sobre el mismo. Pues bien, algo similar es lo que estos artistas, Jean-Claude y Christo, intentan realizar con su obra. En esta entrevista que realiza el Centro Pompidou hace unos años a Christo, él dice que para entender la obra que ambos realizan, es interesante pensar que ellos entendían sus piezas como un libro. Y es que empaquetar, cubrir elementos arquitectónicos, edificios, paisajes, nos permite a través del velado, a través de la desaparición, entender lo que se esconde debajo de esas formas y esos volúmenes. Se trata de cubrir para descubrir y se descubre precisamente el elemento real, un puente, un río, un edificio, un monumento. No son fotografías, es la esencia propia, la forma, el volumen de esos edificios, de esos elementos paisajísticos, de esos monumentos, lo que toma vida, lo que toma relevancia a través de la cubrición de su superficie. Y este acto, que a priori parece tan sencillo, permite a los espectadores, a los públicos, reflexionar sobre los volúmenes de objetos y elementos cotidianos en su día a día que a través de este, como digo, de este acto tan efímero y curioso, se transforman, se visibilizan, se valorizan. Para conseguir todo esto que os estoy explicando, Jean-Claude y Christo siguen tres estrategias diferentes. La primera de ellas consiste en o bien envolver o bien repetir elementos. Por un lado, envolver. Se puede envolver un edificio, se puede envolver un monumento, como por ejemplo el Arco del Triunfo de París. Se puede envolver una isla, un paisaje. Esto, como ya he explicado, permite cambiar, transformar la percepción que nosotros tenemos de aquellos puntos que han sido cubiertos por telas. Ahora hablaremos de ellas. Y también se transforma nuestra percepción, nuestra visión de esos elementos con respecto al entorno que les circunda. Quizá uno de los proyectos que mejor ejemplifica este cubrir edificios y monumentos es un proyecto que por fin pudieron culminar en el año 1995. Se trata del momento en el que envuelven, en el que cubren el Reichstag alemán. Para poder cubrir este edificio, el Parlamento alemán, en aquel momento llegaron a utilizar hasta 100.000 metros cuadrados de tela y 15 kilómetros de cuerda. Aquella obra de arte efímero pudo ser contemplada durante 3 semanas por más de 5 millones de espectadores. Pero como os decía, su propuesta también ha abarcado paisajes naturales. Un ejemplo podría ser la obra que desarrollaron en el Parque Berowen en Riehen, en la zona de Basilea, Suiza. Allí cubrieron 178 árboles del parque y lo que consiguieron fue visibilizar la heterogeneidad que se conseguía a través de la cubrición de estos árboles y cómo ese acto cambiaba totalmente la percepción de la naturaleza, del parque y de la relación entre los visitantes y esos elementos naturales. Otra de sus estrategias, como le he dicho, es la repetición. Ejemplos de ello podrían ser, por ejemplo, la repetición estratégica de elementos como sombrillas o paraguas, esto se produjo en California o Japón, o incluso el generar un camino de umbrales, de puertas distribuidos a lo largo de todo Central Park en Nueva York. Esto nos lleva al segundo de los elementos que destacan en su obra y es la escala. Claro, al trabajar con su obra con elementos monumentales o paisajísticos, siempre vamos a hablar de grandes volúmenes o repeticiones de gran magnitud. Esa gran escala con la que trabajan supera cualquier dimensión relacionada con la propia arquitectura, el urbanismo o la propia escultura o instalación y adquiere ya una dimensión territorial. Y por último, el tercero de los elementos que podemos destacar en su obra es el uso del color y la tela
para cubrir, para destacar, señalar esos elementos. Emplean telas porque estas son un material dúctil que permite dar cuenta, que permite visibilizar, aunque lo estés cubriendo, el objeto que se encuentra bajo esa tela, bajo esa cubrición. De ese modo, la tela lo que hace es reducir las cualidades propias del objeto oculto a sus elementos y sus líneas más esenciales y volumétricas. Con esta acción desaparecen los detalles no esenciales y destaca sobre todo su condición más plástica. Por supuesto, esto viene acompañado del uso del color, que ayuda a destacar y a convertir en una imagen muchísimo más impactante esos elementos cubiertos, ¿no? Esa imagen del elemento cubierto. De hecho, el color es elegido con sumo cuidado. Un gran ejemplo me parece la obra que realizaron en el Pont Neuf, también en París. Esto se desarrolló en 1985 y cubrieron todo el puente nuevo, el Pont Neuf de París, lo cubrieron con una tela de un color ocre brillante. Fue muy criticado inicialmente, pero en una entrevista que le realizan a Cristo, él explica que eligieron ese color precisamente porque era muy similar al color de la piedra que se encuentra en la isla de San Luis, que es el corazón de la cultura parisina, ¿no? El lugar donde se da inicio a la villa de París a través de esas construcciones que los parisi desarrollaron en aquella pequeña isla. Y por otro lado, el hecho de que el inicio de todo se encontrase en una pequeña isla, en el río Sena, hizo necesaria la construcción de puentes para comunicar aquel islote con las dos orillas del río. Por tanto, cubrir el puente nuevo, el Pont Neuf de París, con una tela del mismo color que la piedra era un homenaje precisamente a aquellas iniciales construcciones del entorno parisino. Claro, tenemos que pensar que las obras que realizan Jean-Claude y Christo son obras que conllevan un largo y costoso proceso creativo. Un ejemplo de ello lo tenemos de nuevo en el Reichstag, aquella obra que finaliza, que culmina en 1995, pero que en realidad se había iniciado 24 años antes. A lo largo de esos 24 años no solo se desarrolla la idea del qué cubrir y cómo cubrirlo, sino también se inicia y desarrolla todo un proceso de petición de permisos, de alquiler de espacios, sobre todo procesos burocráticos muy costosos y muy aburridos. En relación a esto, Cristo dice que a través de estos procesos de petición de permisos, de procesos burocráticos, como os decía, sus proyectos permiten evidenciar algo que es notorio, pero que de lo que quizá no somos conscientes normalmente, y es que todo en este mundo, cualquier metro cuadrado de este mundo, pertenece a alguien o está gestionado por alguien. Claro, y todos estos procesos larguísimos que tienen que seguir Jean-Claude y Christo para poder desarrollar y finalizar o culminar sus obras ponen precisamente en evidencia esto. Para poder realizarlas han tenido que seguir paso a paso toda una serie de procesos institucionales que finalmente desembocan en poder tener esos permisos para poder llevar a cabo sus obras. Por otro lado, también es interesante ver que las obras de Jean-Claude y Christo ayudan a poner en evidencia y valorar algo que es un concepto importantísimo del arte contemporáneo, que es el proceso de creación. No tanto la obra final como todo el proceso que se sigue para llegar a ese punto concluyente. Él explica que para ellos había dos periodos creativos. Por un lado estaba lo que ellos denominaban como software period o periodo de programación. En este periodo la obra aún no existe, es el momento en el que se imaginan lo que pueden llegar a hacer. Empiezan a surgir los bocetos, los collages, los fotomontajes, empiezan todas aquellas imágenes fabricadas por ellos, creadas por ellos, que van a permitir planificar el montaje final del proyecto y también imaginar qué impacto va a tener en el entorno en el que se va a situar. Pero por otro lado, en este proceso de programación o en este periodo de programación también se inicia, como os digo, uno de los procesos más costosos, duros, pero también más interesantes de las obras de Jean-Claude y Christo. Y es precisamente todo ese proceso burocrático de contacto con las instituciones, de pedir permisos para poder utilizar esa obra, para poder cubrirla, para poder desarrollarla. Claro, entonces tenemos que pensar que todo el papeleo generado durante este proceso, todas las cartas que ponen en contacto a los artistas con los agentes implicados para esta solicitud de permisos, todo aquel material
que está relacionado con la solicitud de permisos también forma parte de la obra final. Y por otro lado, además, todo este proceso también va a ser el que determine si finalmente la obra puede ser acabada o no va a ser concluida, porque después de realizar largos trámites hay obras que sí reciben autorización y hay otras muchas obras que se quedan en un eterno stand-by para estos artistas. De hecho, en esa entrevista que os comentaba que realiza el Centro Pompidou a Cristo un tiempo antes de su fallecimiento, él mismo explica que a lo largo de los últimos 50 años ellos habían planificado unos 47 proyectos, de los cuales solo pudieron llegar a realizar 23. Y no sin sentido del humor, él comenta que esto precisamente, todos estos procesos, hacen que las obras de Jean-Claude y Cristo sean colaborativas no solo porque participen ambos, ¿no?, el matrimonio, sino porque para poder llevarlas a cabo tienen que participar cientos o miles de personas, tanto si les dan los permisos como si no. Cada uno de esos funcionarios, cada uno de esos agentes que van participando paso tras paso en esa solicitud de permisos forman parte también del proceso final o de la obra final. Por otro lado, en este periodo de programación, en este software period, también explica el propio Cristo, se va creando la magnitud económica de la propia obra. Claro, pedir estos permisos de los que os hablo no solo conlleva una parte burocrática, sino también conlleva una parte económica. Pensemos que para poder, por ejemplo, cubrir el Arco del Triunfo o el Reichstag, ellos tienen que alquilar, tienen que pagar por poder realizar estos proyectos. Él mismo pone el ejemplo de la obra Gates en Nueva York y explica que para poder utilizar algunos espacios, ¿no?, de Central Park de Nueva York, donde se desarrolló esta obra, en la que erigieron una serie de puertas iguales a lo largo de un camino que iba marcando el recorrido por Central Park, pues bien, para poder realizar esto, ellos tuvieron que alquilar el espacio por $3 millones y el uso se iba a realizar a lo largo de 3 meses. Claro, vemos que son proyectos muy costosos y vemos que aquí es donde se iniciaría esa segunda etapa, la que os decía. Por un lado está el periodo de programación y por otro está el periodo de exposición o periodo expositivo, y es aquí donde se inicia la segunda etapa del proceso creativo en las obras de Jean-Claude y Cristo, el momento expositivo, el momento en el que todo ese proceso larguísimo por fin concluye al acabar la obra, al presentar la obra al público durante un espacio muy corto de tiempo, porque siempre son obras efímeras. Claro, vemos que en realidad el proceso se ha iniciado mucho antes, ha sido un proceso larguísimo, pero también costosísimo, cuesta muchísimo dinero poder desarrollar cada una de esas piezas. Por eso, a finales de los 60, ellos deciden generar una nueva estrategia de financiación que permita crear las obras de una manera más fluida y que se adapte perfectamente al mercado y al mundo capitalista en el que todos vivimos. Esta estrategia se basaba en lo siguiente: valorar cada uno de los elementos que formaban parte del largo proceso creativo de sus obras. Con elementos me refiero a los fotomontajes, a los collages, a las maquetas e incluso a documentos, cartas. Todo aquello que os he explicado antes, al final son elementos que forman parte importante de la creación de la pieza y que se pueden valorar casi como si fueran una obra final. Ellos lo que van a hacer a partir de entonces es crear una estructura a partir de la cual puedan vender a través de galerías, a través de marchantes, puedan vender cada uno de estos elementos a lo largo de todo el mundo. Con la venta de estos documentos, de estas pequeñas piezas, van a poder financiar nuevos proyectos. Y aquí me parece interesante una cosa: es cierto que esta estrategia permite financiar los proyectos, la creación de estos procesos tan costosos, pero por otro lado también permite valorar todo el proceso creativo que, como os digo, es un elemento, un concepto importantísimo en las obras de arte contemporáneo. A pesar de esta estrategia de valorización a través de la venta de diferentes elementos que lo conforman, ellos mismos declararon en varias ocasiones lo siguiente: no generamos nada que sea comercial nunca. Nos parece bien que la gente que vive cerca o alrededor de nuestros proyectos haga dinero, pero si alguien quiere utilizar nuestro nombre comercialmente, nos negamos. Si hubiéramos hecho una cosa comercial, nunca habríamos conseguido permiso para empaquetar el Reichstag. Y es que tenemos que entender que para ellos sus proyectos también hablan del uso y la concepción del espacio público. Por lo tanto, comercializarlo afectaría directamente a la esencia de su obra. En palabras de los propios artistas, todos nuestros proyectos tienen como tema la libertad.
Cuando una de nuestras propuestas está realizada, nos supera. Nadie, ni siquiera nosotros mismos, podemos comprarla. La libertad es enemiga de la posesión y la posesión es sinónimo de permanencia. Por eso nuestro trabajo es efímero. Pero centrémonos ahora en la obra que se está realizando a día de hoy en París, el Arc de Triomphe. Cuando Cristo llega a París en 1958, alquila una pequeña habitación en un apartamento que se encontraba muy cerquita del Arco del Triunfo. Y él mismo dice que desde entonces empezó a sentir muy atraído por este monumento. De hecho, ya trabajando en conjunto con Jean-Claude en 1962, empezaron a realizar fotomontajes, collages, en relación a este monumento. Se trata de las obras que se enmarcan dentro de la serie llamada Proyecto para el Arco del Triunfo en París. Ese fue el inicio, 1962, pero hasta 2021, hasta ahora mismo, este proyecto no se ha podido consolidar, no se ha podido finalizar. Solo 60 años después y ya realizando un ejercicio póstumo, el Arco del Triunfo está siendo empaquetado. En palabras del propio Cristo, esta pieza será como un objeto vivo que se moverá con el viento y reflejará la luz. Con sus pliegues móviles, la superficie del monumento se volverá sensual. La gente querrá tocar el Arco del Triunfo, le dará una imagen de audacia a Francia. Este proyecto, a lo largo de todo su proceso creativo y ya también en su punto final, ha alcanzado un coste de 14 millones de euros. Y como todos los proyectos de Jean-Claude y Cristo, no ha recibido ningún tipo de financiación pública o privada, sino que se ha financiado, se ha costeado gracias a la venta de pequeñas piezas que han formado parte del propio proceso creativo de este y otros proyectos de esta pareja de artistas. Como comentábamos al principio del vídeo, tras 60 largos años, por fin la obra del Arco del Triunfo empaquetado de Jean-Claude y Cristo podrá ser vista en París a lo largo de 16 días, desde el 18 de septiembre hasta el 3 de octubre, dando fin, por tanto, a un largo proceso de 60 años en los que finalmente ese periodo expositivo de la obra se va a desarrollar en casi 2 semanas. Tanto en este como en todos sus proyectos, la parte de conclusión de la obra, ese periodo expositivo, es totalmente efímero. Y esto tiene sentido, sobre todo si recordamos las palabras que el propio Cristo declaró en una entrevista que se le hizo en el año 2020. Estas obras solo son visibles una vez en la vida, pero permanecen grabadas en el recuerdo. Esto es esencial en nuestro caminar para recordar un principio decididamente humano. Nada dura para siempre y esa es la belleza de la existencia. Y con eso os dejamos por hoy. Os envío un beso enorme. Nos vemos en el siguiente vídeo.